Bueno, damos gracias al Señor, le saludamos con la gracia de nuestro Señor Jesucristo, a todos los hermanos, a todas las hermanas de la radio La Predicadora, y también estamos en diferido con la radio del Pastor Alonsón allí en Misiones, y saludamos a todos los hermanos que nos escuchan en Misiones. Quien les habla es el Pastor Ramón Encina, de la Iglesia de Nuestro Señor Jesucristo. A mi lado tengo a mi amada esposa. Bueno, gracias a Dios que podemos hacer el programa juntos. Nunca lo podemos hacer porque tenemos diferentes horarios, pero ahora podemos hacer. Damos gracias al Señor por eso, o yo mismo. Le doy gracias al Señor por esta dicha o por esta felicidad de que Él pueda hacerlo con mi esposa. También, hermanos, saludo a la Iglesia de Nuestro Señor Jesucristo, que está ubicada en la calle José Hernández 384, en el barrio Altamo, allá en Buenos Aires, en Isidro Casanova. El Señor les bendiga grandemente. Y bueno, voy a dejar que mi esposa salude, hermanos amados. Amén, hermanos. Un abrazo para todos a la distancia. Agradecida al Señor por este día que Él ha preparado para que pueda hacer el programa con mi esposo. Bueno, por cuestiones de trabajo no puedo acompañarlo ahora en el programa que él hace todos los lunes y los viernes, y tenía un gran anhelo de poder acompañarlo alguna vez, así que bueno, el Señor ha preparado hoy para que lo pueda acompañar. Me encanta compartir la palabra con él en la radio para todos los hermanos que escuchan. El propósito de compartir la palabra siempre es para edificarlos, para alentarlos a correr la carrera. Así que no tiene otro propósito, hermanos, sino el propósito es poder compartirle la vida de Dios que está en nosotros, y para que ustedes sean alentados, ¿no? Alentados a correr la carrera. Así que gracias al Señor, un abrazo para toda la audiencia de Radio La Predicadora, para todos los hermanos de Misiones, hermanos amados, los amamos, los extrañamos mucho. A cada uno de ellos, amén, a nuestra hermana Gladys y a toda la congregación de Paraíso, de San Pedro, a nuestra hermana Nilda también que está ahí, a su amado esposo, bueno, a todos los hermanos y a los hermanos de nuestra congregación, por supuesto. Así que un abrazo al pastor Néstor Valé, que está en Puerto Rico, que seguramente nos va a estar mirando, así que le mandamos un abrazo a él, a su amada esposa Connie, que cumplió año en estos días, así que feliz cumpleaños a nuestra amada hermana. Y bueno, que el Señor bendiga la vida de cada uno de ustedes, hermanos amados. Gracias le doy al Señor por este privilegio que Él me da de poder compartir la palabra junto a mi esposo, hermanos. Amén, amén, gloria a Dios. Vamos a hacer una oración, hermanos, y vamos a comenzar con la palabra, porque el tiempo corre. Señor, estoy delante de tu presencia, agradecido, Señor, primeramente por estar con mi amada esposa haciendo este programa. Toda la gloria y la honra sea para ti. Señor, dependemos de ti para hablar de ti. Señor, Amén, Señor. para Gracias, darte a conocer. Señor, Señor, ayúdanos en esta mañana y bendice a todos los hermanos y hermanas que nos escuchan. Amén. Especialmente bendice a la radio, al director de la radio. Señor, que podamos crecer. Gracias, Señor. Oh Señor, a ti sea la gloria, la honra, por siempre y para siempre. Amén. Amén, hermanos. Hoy queríamos compartir con ustedes en el capítulo de Romanos, capítulo 10, del versículo 11 creo que es, amor, ¿no? ¿Podrías leer? Sí, sí. Bueno, vamos a leer. Gloria a Dios. Dice: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. ¿Quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas, ¿qué dice?
Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todo es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas, mas no todos obedecieron al Evangelio. Pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por... Fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice: todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contrario. Fíjese, el apóstol de la iglesia, él tenía un celo, ¿no? Un celo, dice, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi por Israel es para salvación. Y ahora, especialmente por los hermanos de la iglesia. Ahora, dice Pablo que ellos eran celosos para con Dios. Ellos realmente, como dice ahí, entonces le faltaba un conocimiento a ellos, o no quisieron ellos aceptar la predicación del Evangelio por el cual ellos pudieran alcanzar la salvación. Porque el celo que tenía Pablo por Israel era para que ellos pudieran ser salvos. Y nosotros también tenemos que tener ese celo para que las almas sean salvadas, ¿no? Y claro, Israel ignoraba, ¿no? O ignoraba o no creyeron en lo que el Evangelio le predicaba, el Evangelio que predicaba el apóstol Pablo. ¿Y cuál era ese conocimiento que ellos no tenían? Porque ignorando la justicia de Dios, dice. Ellos ignoraban la justicia de Dios, ¿no? Y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Entonces fíjese que primeramente que para la salvación viene por medio de la justicia de Dios. Y sin el conocimiento de la justicia de Dios, no se puede alcanzar la salvación. ¿Y cuál era la justicia de Dios? La justicia de Dios era Jesucristo. Nuestro amado Señor era la justicia de Dios. Y ellos rechazaron la justicia de Dios para establecer su propia justicia, ¿no? Como dice ahí en Gálatas 3:10 más, que dice ahí, ¿no? Y también vamos a leer en el Efesios 4:18. Ellos trataron de establecer su propia justicia, ignorando la justicia de Dios. Y Gálatas 3, verso 5 creo, o 10. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Claro, ellos trataron de establecer su propia justicia a través de la ley. Y la ley no fue dada para que el hombre alcanzara la justicia, sino para que el hombre se diera cuenta que él era un pecador y que necesitaba un Salvador. No, ese era el propósito de la ley, no para que ellos alcanzaran la justicia. Cuando uno alcanza la justicia, que es en Cristo Jesús, uno alcanza la salvación y la vida eterna.
¿no? Y es el anhelo que Pablo tenía para con Israel. Pero seguramente que Pablo les escribió a ellos, como vemos en estos 3 capítulos, pero ellos no aceptaron el Evangelio, ¿no? Sino que ellos rechazaron el Evangelio y quisieron establecer, ¿no?, su propia justicia, ¿no? Y entonces no eran salvos. Ahora me pregunto yo, ¿no? Cuando la iglesia trata de alcanzar la salvación por medio de su propia justicia, ¿no? ¿Podrán ellos ser salvos a través de su propia justicia? ¿No? Porque Israel amaba a Dios, eran celosos de Dios, porque él le dice, porque yo doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Y hoy la iglesia, hay parte de la iglesia que ama a Dios y tiene celo de Dios, pero no conforme al conocimiento que Dios le dio a Pablo ahí en el capítulo 12 o 11, al final del capítulo 11, dice Pablo, no de Romanos, donde dice, 33 más, profundidades de la riqueza y de la sabiduría de Dios, ese 33 más. 11:33 de Romanos. Oh profundidad de la riqueza, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Claro, entonces Dios estableció la salvación para el hombre basada en su propia justicia, ¿no? Esa justicia fue manifestada en nuestro amado Señor Jesucristo. Entonces nosotros no podemos alcanzar la salvación, ¿no?, la vida eterna, tratando de establecer nuestra propia justicia, ¿no?, tratando de cumplir los mandamientos de Dios. Porque nosotros no hemos sido llamados a cumplir los mandamientos de Dios, sino a manifestarlo, la justicia de Dios. Nosotros tenemos que manifestar la justicia de Dios, que eso se encuentra en Romanos 8:4, amor. No, para que la justicia de la ley se manifieste en nosotros. No, y eso es maravilloso poder verlo. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Se cumpliese. Amén. Yo, no que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Claro, entonces la justicia de Dios se cumpliese en nosotros. Es decir que no por nosotros. La justicia de Dios se tiene que cumplirse en nosotros. ¿Cuándo se cumple en nosotros la justicia de Dios? Cuando nosotros tenemos el conocimiento de tal justicia. Cuando nosotros recibimos la justicia de Cristo como el único camino para la salvación y para la vida eterna. Nosotros no podemos establecer en la iglesia que los hermanos, para ser salvos, tienen que abundar en buenas obras. No, porque las buenas obras que Dios preparó de antemano para que nosotros anduviéramos en ellas, no es para salvación, sino que esas buenas obras que Dios preparó de antemano es para manifestar una justicia que nosotros hemos recibido. No, ya hemos recibido una justicia, que es la justicia de Dios, que es Cristo Jesús. Amén, amor. Amén. Hablando de la justicia y de la salvación, ¿no? Sabemos que hay un conocimiento. El Hijo de Dios tiene que conocer la palabra de Dios. La palabra de Dios para este tiempo, para la iglesia. La iglesia en su conjunto, la mayoría, desconoce la palabra de Dios. Desconoce lo que Dios dice acerca de nosotros, ¿no? Y como decía mi esposo, piensan que tal vez poniendo ciertas reglas, ciertos preceptos, el Hijo de Dios va a poder manifestar la vida de Dios para poder alcanzar la salvación. Pero lo que ellos no saben por desconocer la palabra es que por gracia han recibido la salvación, porque todo lo hemos recibido de la misma manera al Señor en nuestro corazón. Alguna vez alguien nos predicó y nos dijo, si nos habló de nuestro Señor Jesucristo y nos preguntaron si creíamos en Él.
y hemos confesado que sí, que creíamos. Entonces nos dijeron que todo aquel que cree en su corazón y confiesa con su boca será salvo, dice, ¿no? Porque así dice la Escritura en el capítulo 10 del libro de Romanos. El que creyere en su corazón y confesare con su boca será salvo. Hablando en tiempo futuro, ¿no? Creyere, confesare, será. ¿Vio? Pero cuando nosotros creemos, confesamos y declaramos, somos salvos, porque ya deja de ser futuro. Creímos, confesamos, somos salvos. Somos salvos por la fe, por haber creído, por haber recibido a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Él se hace uno con nuestro espíritu. La vida de Dios se une a nuestro espíritu y somos uno con Él. Entonces eso es la salvación, unirse a la vida de Dios. O sea, Él se une con nosotros. No, nosotros no lo podríamos hacer, pero Él nos da la gracia de unirse con nuestro espíritu y somos salvos porque Él se unió con nosotros. En nuestro espíritu. Ahí comienza el camino del Hijo de Dios, ¿no? Claro, ahí vemos la importancia de la predicación, sí, como dice más sí, abajo, ¿no? En el capítulo 10. 10, nos vemos la importancia de la predicación de la palabra. Nosotros siempre decimos que las almas van a conocer a Dios a través de la manifestación, y está bien decir eso, porque tenemos que manifestar la vida del nuevo hombre. A través de la vida del nuevo hombre, que es una vida sobrenatural, ¿no? Porque eso se hace por medio del Espíritu Santo, del poder del Espíritu Santo, ¿no? Nosotros damos a conocer a Dios, pero para que las almas sean salvas, tenemos que predicar. Ahí dice, amor. Sí. En el capítulo 10, versículo 14 dice, ¿cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel a quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Claro, y ahí vemos la necesidad nomás sí, de predicar. Sí. En el 10, ¿cuánto? En el 10:14. 10:14. ¿Cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿No? ¿Cómo llegarán a creer? Bueno, y eso nosotros lo sabemos, los creyentes. Sí. ¿Cómo puede un incrédulo creer en el Evangelio? Y cuando nosotros le predicamos, ¿qué le predicamos? Nuestro testimonio no, porque nuestro testimonio no produce la fe para ser salvo, sino que le predicamos el testimonio de nuestro Señor Jesús, el testimonio de nuestro Señor Jesucristo encarnado, procesado, por así decirlo, con un vivir humano, yendo a la cruz, dando su vida, siendo crucificado, muerto y sepultado y resucitado. Entonces el testimonio que nosotros le damos a las personas es el testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Ese testimonio produce fe, la palabra produce fe. Y el versículo 14, pues ¿cómo invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿No? ¿Y cómo creerán en aquel a quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Entonces, la importancia de la predicación. Y eso es lo que está faltando en este tiempo presente, ¿no? Que los evangelistas y que todos aquellos que tenemos el ministerio de la reconciliación, ¿no? Nosotros tenemos que predicar el Evangelio, no solamente manifestarlo. Que manifestar el Evangelio es algo muy, pero muy bueno, necesario, y especialmente entre nosotros, entre los hermanos. Pero predicar el Evangelio a las almas perdidas es algo crucial, porque con esas almas que se salvan por medio de la predicación del Evangelio, se constituye la iglesia. La iglesia es constituida, y nosotros necesitamos que la iglesia se constituya para que todos los dones que están mencionados en el capítulo 12 de Primera de Corintios sean una realidad en la iglesia local. Pero también necesitamos constituir la iglesia, porque de la iglesia el Señor sacará a su esposa, ¿no? Y Él no va a poder venir a este mundo a buscar a su esposa hasta que el Evangelio sea predicado en toda la tierra. Pero eso no solamente tiene la responsabilidad del evangelista,
sino todos nosotros, cada uno de nosotros los creyentes, tenemos que predicar el Evangelio. Y hablaba con mi esposa, y después le voy a dejar a ella, porque a mí me gusta escucharla. Además hoy la tengo que aprovechar porque hoy está haciendo el programa. Ya casi lo voy a dejar a ella que haga el programa. El problema por el cual hoy no se predica el Evangelio es el problema que tenían los discípulos en el capítulo 2 del libro de los Hechos, o en el capítulo 1, donde ellos estaban ahí en el aposento alto, esperando ser revestidos de poder del Espíritu Santo. ¿No? Hoy la carencia de ese poder en nuestras vidas, en mi vida, en la vida de todos nosotros, es el motivo por el cual no se está predicando el Evangelio. Acá lo que no nos impide el COVID predicar el Evangelio. No nos impide ninguna ley que prediquemos el Evangelio. Lo que impide que prediquemos el Evangelio es la falta de la llenura del Espíritu Santo, la falta del poder real, ¿no? Con las evidencias de hablar en otras lenguas que nosotros hemos perdido o hemos dejado enfriar. Le voy a dejar a mi esposa. Bueno, sí, yo pensaba también en estas cosas, digo, cuando volviendo al pasado, ¿no? Cuando uno se enamora de alguien, cuando me enamoré de mi esposo y nos pusimos de novio, yo no lo quería ocultar a él, no quería verlos en una habitación cerrada, quería que todo el mundo me viera con él porque era el que amé y bueno, ahora estaba conmigo, el deseado, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y bueno, con nosotros pasa exactamente lo mismo con el Señor. Cuando nosotros amamos a alguien, queremos que todos lo conozcan. Queremos que la mamá lo conozca, que el primo lo conozca, que el hermano lo conozca, ¿no? Este es mi novio, este es mi esposo, y se lo presentamos a todos, no lo ocultamos. ¿Por qué? Porque lo amamos y estamos orgullosas de tenerlo al lado nuestro. Y lo mismo los hombres, ¿no? Cuando se ponen de novio, se casan, siempre quieren presentar a su amado, a sus conocidos, quieren que todos lo conozcan. Bueno, así es con el Señor. Cuando nosotros amamos al Señor queremos que todos lo conozcan. Por eso nosotros cuando el Señor abrió nuestro entendimiento para conocer este mensaje de la gracia, que a nosotros tanto nos cautivó, que no es, como decía un hermano, no es el Evangelio de la gracia, es el Evangelio. Es el único Evangelio, es el Evangelio que Dios puso para la iglesia en este tiempo. Amén. Muchos quieren vivir todavía bajo la ley, pero eso ya pasó, dejó de existir, tuvo su fin con nuestro Señor Jesucristo, como dice la palabra, el fin de la ley es Cristo. Y bueno, cuando nosotros conocimos este Evangelio de la Gracia, hasta hoy queremos que todo el mundo lo conozca, por eso continuamente ustedes van a escuchar en nuestra boca el mensaje de la gracia, el mensaje de la gracia. Bueno, así es con nuestro Señor Jesucristo, cuando nosotros lo amamos y fue bueno para nosotros, porque a mí me transformó interiormente, amén, no solamente que me llevó a apartarme de la vieja vida, me sacó Él de la vieja vida, sino que me transformó interiormente. Todo mi ser va siendo transformado cada día, hasta que un día va a llegar la transformación de este cuerpo físico, amén, que por ahora está sujeto a debilidad. Pero si el Señor viene por mí ahora o por su iglesia ahora, este cuerpo, dice la palabra de Dios, que va a ser transformado en un abrir y cerrar de ojo. Así que Él va obrando una transformación en nosotros. Primero empezó en nuestro espíritu, lo va haciendo en nuestra alma en la medida que nosotros vamos creyendo su palabra, va obrando la transformación y va a llegar el día en que este cuerpo también va a ser transformado en un abrir y cerrar de ojo, amén. Y bueno, cuando nosotros, fue bueno para nosotros el haber recibido al Señor Jesucristo y vemos a las personas sufriendo, queremos que ellos también puedan recibir al Señor. Pero como dice la palabra acá en el capítulo 10, ¿no? ¿Cómo creerán en alguien del cual ellos no escuchan? Pero la palabra se predicó hace muchos años por todos lados. Sí, pero lo hicieron, pero ahora estamos nosotros para poder hacerlo, ¿no? Poder hablarle
de la vida que obró una transformación en nosotros. No, yo siempre le digo a las personas cuando tengo la oportunidad de hablar con alguien, le digo, yo no te estoy invitando a ninguna religión ni a ninguna denominación, te estoy hablando de la vida de Dios. No te estoy diciendo que te unas a una iglesia evangélica determinada, sino que recibas a Jesucristo dentro tuyo, que es lo que te va a transformar, ¿no? Y nosotros tenemos que hablar de del Cristo resucitado, el Cristo que ahora fue presentado para nosotros, para todos, para toda la raza humana, como dice Pablo también ahí, ¿no? Israel fue el pueblo escogido de Dios para un determinado propósito y Dios lo dejó a un costado porque ahora tenía otro propósito con el mundo entero. Y aún Israel ahora tiene la posibilidad de entrar de la misma manera, por medio de la fe en este Cristo resucitado. Amén. No aquel Jesús que caminó entre los hombres, porque ese Jesús que caminó entre los hombres vino con un determinado propósito para un determinado pueblo que era el pueblo de Israel. Él, cuando vino la mujer sirofenicia y le pidió que hiciera algo a su favor, él le dijo que el pan no era para los perrillos, sino para los hijos, ¿no? Y él vino para el pueblo de Israel. Él vino con un determinado propósito, pero hoy la iglesia predica sobre ese Jesús que caminó sobre la tierra. Y si bien nosotros tenemos que conocer la vida de nuestro Señor Jesús, aquel que vino a morir en la cruz del Calvario, pero Él no vino para nosotros, Él vino para los judíos. Cuando ellos lo rechazaron, Él murió y ahora murió por toda la raza humana. Pero cuando Él resucitó, ese Cristo resucitado, aquel que ahora es el Espíritu vivificante, el Espíritu que da vida, ese Jesucristo vino para todos nosotros, para todo aquel que en Él cree. Dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y este es el mensaje que nosotros tenemos que llevar a aquellos que tienen necesidad. Nosotros tenemos que hablar de aquel que conquistó nuestro corazón, aquel que resucitó de entre los muertos. No podemos hablar de alguien que caminó en la tierra y murió, porque Él vino con un propósito, pero aquel que resucitó es para todo el mundo, aún para los judíos. Ya los judíos ya no tienen ese privilegio que tuvieron en su momento, cuando el Señor vino para reinar sobre ellos, aún cuando Esteban estaba haciendo por ser apedreados, y él estaba dando testimonio a Israel de lo que el Señor era para ellos, para el pueblo de Israel, porque Esteban también era judío. Dice la palabra en una versión, dice que el Señor estaba de pie junto al Padre, ¿no? Una versión. Yo cuando escuché y lo busqué, y porque nuestra versión dice que vio a Jesús sentado en el trono, dice, ¿no? Pero hay una versión que viene del original griego que dice que el Señor estaba parado a la diestra de Dios. Parado, porque si el pueblo de Israel se arrepentía en ese momento de lo que había hecho con el rey que vino a reinar sobre ellos, el Señor volvía a la tierra y se establecía la era de Israel, ¿no? La época del reino. Pero ellos lo rechazaron y apedrearon a Esteban. Entonces hasta ahí era el privilegio que Israel tenía de que el Señor haya venido por ello. Pero ahora el Señor no vino para ningún pueblo determinado, sino que Él vino para toda la raza humana, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y ese es nuestro Señor, aquel que resucitó de entre los muertos, que el Padre lo resucitó con poder de entre los muertos. Y ese es el mensaje que nosotros tenemos que llevar, pero no como una ordenanza, sino como alguien que nosotros queremos dar a conocer, ¿no? Porque si para nosotros es bueno, ¿no? Si un alimento es bueno para mí, se lo comparto a mi esposo, pero si me cayó mal, le digo, no, sabes que me cayó mal, no lo comas, ¿no? Y así es con nuestro Señor, lo hemos recibido, fue bueno para mí, entonces quiero compartirle también al que está a mi lado, ¿no? Amén, hermanos. Así que el Señor despierte esto en nosotros, de poder dar a conocer la vida de Dios, no solamente a través del vaso de barro, sino a través de nuestras palabras también, para que aquel que está necesitado pueda
alcanzar la salvación como nosotros lo hemos alcanzado. Amén, amados hermanos. Amén. Acá en Lucas capítulo 24, verso 46 dice, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase su nombre, el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí que yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investido de poder desde lo alto. Es necesario el poder del Espíritu Santo para la tarea. ¿Cuál es la tarea? Predicar el Evangelio, como dice ahí en Romanos, ¿no? Es necesario el poder. Fijémonos en la vida del apóstol Pedro. El apóstol Pedro no tenía el Espíritu Santo morando en él, no había sido investido del poder, y cuando tuvo que dar testimonio de Cristo le negó. Le negó y le maldijo también. Pero eso fue porque él no tenía el poder, la llenura del Espíritu Santo. Fijémonos en los discípulos, ¿no? Que el Señor les mandó a ellos que fueran a Jerusalén, al aposento alto, y la necesidad que ellos esperaran allí. Después de 50 días vino el Espíritu Santo sobre ellos, el poder del Espíritu Santo, porque nosotros sabemos que en Juan capítulo 21 de Juan, ellos recibieron el Espíritu Santo a través del soplo, cuando el Señor sopló sobre ellos y les dijo, recibí el Espíritu Santo. Es decir, que ellos lo tenían que recibir por fe al Espíritu Santo. Pero el poder del Espíritu Santo es otra cosa diferente. Entonces, es necesario revestirnos del poder, anhelar, desear, ¿no? Porque eso no es que yo quiero y lo recibo, ¿no? Yo necesito, porque Dios no nos da lo que nosotros queremos, Dios nos da lo que nosotros necesitamos. Y la iglesia, todos nosotros, necesitamos el poder del Espíritu Santo para poder hacer la tarea. ¿Cuál es la tarea? Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio, ser testigo de Cristo. Ahí en el... ¿Qué estabas por leer, amor? No, estaba compartiendo. Entonces nosotros vemos la necesidad de ser lleno del Espíritu Santo, ser revestido del poder del Espíritu Santo. Y eso es lo que carece la iglesia hoy. Porque el Espíritu Santo ha sido reemplazado en la iglesia por la tecnología, ¿no? A veces yo veo que el Espíritu Santo es reemplazado por el aplauso, porque así como el aleluya, el gloria a Dios se fue reemplazado por un aplauso, ¿no? Porque antes la iglesia no aplaudía, antes la iglesia levantaba las manos y glorificaba al Señor con aleluya, con gloria a Dios, y venía el Espíritu Santo sobre los hermanos y lo investía de poder. Ahora vemos nosotros, ¿cuál es la realidad? La realidad es que nosotros nos llenamos de tantas malas noticias. Malas noticias, prendemos la radio, malas noticias, prendemos la televisión, malas noticias, agarramos el celular, malas noticias, vemos internet, malas noticias, por todos lados. Y nosotros los creyentes estamos ahí, frente a esa mala noticia. De las 24 horas del día estaremos más o menos 20 horas. Después hacemos nuestras cosas. Y nosotros tenemos que ir alejándonos. Me acuerdo cuando los hermanos antiguos, ellos predicaban que nosotros no teníamos que mirar televisión, ¿no? Y ellos van a terminar teniendo la razón. No porque no podemos mirar televisión, no porque no podemos informarnos por medio de la televisión, sino porque nosotros la usamos mal. Nosotros no sabemos cómo ponerle freno a esa invención del mundo para entretener al mundo.
porque estamos enfrascados ahí, recibimos tantas malas noticias recibimos, y nuestro corazón se angustia, y nuestros pensamientos se llenan de toda esa información, en vez de llenarnos del Espíritu Santo, ¿no? Ahora, fíjese, nosotros recibimos el Espíritu Santo en la casa de Cornelio. Vino Pedro, ¿no? Y habló Pedro del Señor Jesucristo crucificado y resucitado, ¿no? Y los hermanos en la casa de Cornelio, por lo menos Cornelio era un hombre de oración y de hacer muchas limosnas, y eso le agradó a Dios. Y entonces lo mandó a Pedro para que por medio de Pedro, ¿no?, ellos conocieran más sobre el Evangelio, y ellos fueron llenos del Espíritu Santo y recibieron el poder. Eso es lo que necesitamos, hermanos amados, iglesia amada. Yo primeramente necesitamos ese poder para poder justamente predicar el Evangelio de la salvación. Necesitamos la vida, las almas de los pecadores para Dios, ¿no? Pero no tenemos fuerza, no tenemos ánimo, no tenemos voluntad, no tenemos disposición para hacerlo. ¿Por qué? Porque carecemos del poder del Espíritu Santo. Porque todo eso lo produce el Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo es eso, amor? En el capítulo 10 que vos leíste, versículo 11, ¿no?, sobre la predicación del Evangelio. 14 creo que era más. Sí, 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Seguí un poco más. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron el Evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿Vio? ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Quién ha creído? Al creer al anuncio, yo interpreto así, hermano, lo que la palabra dice. ¿Cuál es el anuncio? Quedaos, dice, quedaos en Jerusalén hasta que seáis revestidos del Espíritu Santo. Eso es el anuncio para nosotros. Porque nosotros no podemos dirigir una asamblea, pastorear una iglesia, llevar a cabo un ministerio sin la llenura del Espíritu Santo, con las evidencias de hablar en otras lenguas. ¿Hace cuánto que usted no habla en lengua? ¿Hace cuánto que no somos renovados con las lenguas por el poder del Espíritu Santo? ¿Y que Dios no quiere hacerlo? No, Dios está dispuesto a llenarnos todos los días con su poder. Todos los días podemos hablar en lenguas. Pero ¿qué pasa? Estamos entretenidos. El enemigo nos llevó a nosotros a entretenernos con las noticias, con la política, con la economía y con tantas cosas, ¿no?, que hay en este mundo, que nos tiene a nosotros enfrascados, que nos tiene alejado, apartado de la tarea que tenemos que hacer, que es no solamente de manifestar, que es muy bueno, es manifestar la vida del nuevo hombre, sino que ese nuevo hombre parece que no tiene poder, porque no hay predicación del Evangelio. Tenemos que predicar el Evangelio, salir de nuestras iglesias, salir de nuestra comodidad, y ir, no por un esfuerzo, sino por una guía que viene de Dios, que viene del poder del Espíritu Santo. Salir y decir: yo me voy a juntar con los hermanos, hoy el pastor dice que tenemos que salir a predicar, yo me voy a predicar el Evangelio con los hermanos, porque el Espíritu Santo me ha revestido de su poder para hacerlo. ¿Entiende, hermano? Porque ¿cómo se salvarán? Dice, ¿cómo predicarán si no fueren enviados? ¿No? Entonces tenemos que ser enviados. ¿Quién nos envía? El Espíritu Santo. Dice ahí en Hechos capítulo 2, ¿no? Hechos capítulo 2, creo que en el versículo 1 en adelante, dice: y me seréis testigos en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra. Hermano, tenemos que volver a la fuente. Tenemos que volver a creer en la necesidad de ser llenos del Espíritu Santo para poder predicar este Evangelio de gracia y de poder.
Este evangelio de gracia que tiene la capacidad de transformar, no solamente de salvar y de dar vida eterna a los perdidos, sino de transformar la vida de cada uno de nosotros. Una transformación que viene por adentro, una transformación que necesitamos nosotros. Necesitamos ser transformados a la imagen de Cristo y manifestar esa transformación interior al exterior. ¿Sí iba a salir algo, mamá? Hechos capítulo 2, sí. Lee ahí Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu le daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo, y hecho este estruendo se juntó la multitud, y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios, y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Las maravillas de Dios hablaban, sí. ¿Viste? Mas otros burlándose decían: están llenos de mosto. Entonces Pedro, poniéndose en pie, con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto os lo he dicho, lo dicho por el profeta Joel: y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo, el sol se convertirá en tiniebla y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Varones israelitas, oíd estas palabras: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella, ¿no? Y en el versículo 40 dice: y con todas muchas palabras, ustedes pueden después terminar de leer el capítulo, ¿no? Y con otras palabras, con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvo de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Fíjese lo que produjo el hecho de haber sido lleno con el poder del Espíritu Santo. Con el poder del Espíritu Santo. Y usted no se fije en lo que pasa en la iglesia. Esas cosas no, a veces Dios nos da a los pastores nada más. Usted fíjese lo que pasa en su vida. Usted fíjese si usted es lleno del Espíritu Santo. No se fije si otro es lleno. No busque la llenura en otros, busque la llenura en usted mismo, busquemos la llenura en nosotros mismos. Y cuando nosotros seamos llenos del Espíritu Santo y el Espíritu Santo nos conduzca a nosotros,
¿no? A una vida victoriosa, el otro va a querer, va a desear lo mismo, va a anhelar lo mismo. ¿Y cómo podés vos hacer todo eso? Y la llenura del Espíritu Santo. Por eso, lo que dice Romano, de que nadie puede ir a predicar sin ser enviado. Dios no lo mandó a ellos a predicar el Evangelio, Dios lo mandó a Jerusalén. Y que esperaran la promesa del Padre, que esperaran la llenura del Espíritu Santo. Ahí lo mandó. Y cuando ellos recibieron el Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo, entonces ahí ellos fueron enviados y salieron y predicaron y hablaron acerca del Cristo crucificado, y 3.000 almas fueron salvas. 3.000 almas, hermano amado, hermana amada. Y ese es lo que nosotros tenemos que anhelar. Eso es lo que nosotros, no en ganar 3.000 almas, sino en ser lleno del Espíritu Santo para mí, para mi vida, porque usted no se siente mal. A veces a mí me pasa, ¿no? Que veo una persona a mi lado, que pasa a mi lado y no le hablé de Cristo. Veo a mi vecino y no le hablé de Cristo. Veo a alguien en la calle y no le hablé de Cristo. Y después cuando pasa esa persona por mi lado, ya siento esa reprensión, no de esa amonestación de mi conciencia, de no haberle dicho Jesús te ama, no haberle dicho vos no sabés que hay un camino de salvación para vos. No, ¿cuántos chicos en la droga? Hoy la delincuencia, la droga, el carácter del hombre viejo, hoy se ve más en decadencia, y esa la culpa la tenemos nosotros, la iglesia, porque la iglesia es lo único que puede sacar a esta sociedad del lugar donde se encuentra. Hoy se mata como si fuese algo que es con desprecio, con tanta libertad. Se quita la vida de otra persona. No se respeta anciano, no se respeta madre, no se respeta padre, no se respeta ni a los niños. Y nosotros nos escandalizamos por esas noticias en la televisión. Nos escandalizamos y decimos, y bueno, estas cosas tienen que pasar en este mundo, pero no es así. Si bien tienen que pasar esas cosas, porque verdaderamente no se pueden evitar, porque el mundo viene en decadencia, pero nosotros podemos salvar muchas almas. Hay mucha gente que está sufriendo, hermano. Le voy a dar un poquito a mi esposa, porque ya debe ser la hora, amor, ¿no? Sí, falta poquito, 5 minutos. Sí, amor. Amén, hermanos. Pensaba mientras mi esposa hablaba, estas cosas que mi esposa habla, antes eran normales, podríamos decir, ¿no? No era algo que se tenía que decir, tiene que hacer, no era algo que uno lo anhelaba. En la época que nosotros llegamos a la iglesia, hace muchos años, nosotros llegábamos a la iglesia, recibíamos al Señor y anhelábamos ser llenos del Espíritu Santo en nuevas lenguas. Pero después, por la maldad de los hombres, de aquellos que tal vez no eran sinceros, de aquellos que, como Pablo decía, ¿no? Estaban sinceramente equivocados, que dice, ahí mismo creo que en el capítulo 10, en el capítulo 11, dice que él daba testimonio de Israel, que tenían celo, pero que no era conforme a ciencia, no era conforme al conocimiento, sino que era conforme a la ignorancia, porque ellos ignoraban, conocían la escritura, lo que estaba escrito, pero ignoraban lo que Dios les quería decir a través de esa escritura, porque Dios les dio testimonio al pueblo de Israel de que Jesús iba a venir, ¿no? De que iba a venir el Mesías a reinar sobre ellos, y ellos lo esperaban, pero cuando vino no lo reconocieron. Bueno, la iglesia pasó lo mismo. La iglesia anhelaba ser llena del Espíritu Santo, y el Señor llenaba los vasos con el poder para que los hermanos pudieran predicar el Evangelio. Pero ¿qué pasó? Después vinieron los hombres que no tenían celo conforme a ciencia, sino que eran celosos de algo que ellos habían entendido mal. Y pusieron todas estas cosas en evidencia en la iglesia,
y la maldad se manifestaba. ¿Por qué? Porque no había una transformación de vida, por cuanto ellos no conocían la palabra que es revelada en nuestro espíritu y que se convierte en alimento para nosotros. Esa palabra ellos desconocían. Entonces, ¿qué pasó? En lugar de manifestar la vida de Dios, lo que se manifestaba era el carácter natural de aquellos que hablaban de estas cosas. Entonces, vinieron otros conociendo la palabra también, pero desconociendo, no pudiendo unir lo que estaba escrito con lo que Dios quería, y sacaron lo que aquellos predicaban sobre la llenura del Espíritu Santo, sobre todas esas cosas, y lo sacaron directamente y pusieron otras cosas, como decía mi esposo, el aplauso, un montón de cosas que hoy hay dentro de la iglesia que en nuestra época ni teníamos idea de que existía, pero que no tienen que ver con la palabra, ¿no? Que no tienen que ver, son formas humanas que no conducen a nada, que como Pablo dice, con el uso se desgastan, ¿no? Pusieron en lugar de lo que es la llenura del Espíritu Santo en nuevas lenguas. Pero, ¿qué pasa? Aquellos que tenían la llenura del Espíritu Santo en nuevas lenguas manifestaban un carácter hosco. ¿Por qué? Porque no permitían que Dios obrara una transformación en su vida. Tenemos que unir las dos cosas, hermanos. Tenemos que unir la palabra que nos transforma interiormente y el Espíritu Santo que nos da el poder, el coraje, por decirlo de alguna manera, el coraje para poder llevar a cabo la obra de Dios a través de nosotros en esta tierra, ¿no? Que es predicar el Evangelio a toda criatura, ¿no? Sabemos que ese es un mandamiento que Dios le dio al pueblo de Israel, que eso va a acontecer en aquel tiempo cuando los 144.000 estén en evidencia, ¿no? Pero bueno, también es para nosotros en este tiempo que nosotros podamos predicar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, pero no como un mandamiento, sino como hablar de aquel que ganó nuestro corazón. Amén, amados hermanos. Así que le damos gracias al Señor por estas cosas que estamos viendo, ¿no? Y que podamos buscar el origen, que podamos escudriñar la Escritura y poder unir lo que es las promesas de Dios para nosotros con la transformación de Dios para nosotros también. Que no sea que manifestemos el hablar en lengua. Hay hermanos que dicen, hermanos nuevos, medianamente nuevos, ¿no? Que dicen, conozco personas que hablan en lengua, dice, pero que llevan una vida desordenada. Y eso es así, hermanos. Pero nosotros que conocemos la palabra, nosotros que nuestro entendimiento fue abierto, fue iluminado para que nosotros podamos conocer la palabra verdadera, aquella que transforma nuestras vidas, no podemos desechar el Espíritu Santo que Dios nos ha dado también y que está en nosotros. Amén, hermanos, por la fe está en nosotros. Y nosotros que hemos recibido el hablar en nuevas lenguas, nosotros lo hemos recibido y nosotros sabemos lo que es. Y eso, ni la palabra que conocemos nos ha llevado a vivir una vida desordenada en la presencia del Señor. Por el contrario, esa palabra nos ha llevado a manifestar la vida de Dios. Creo que nos estamos pasando de la hora, así que le entrego a mi esposo para ya despedirnos, porque estamos sobre la hora. Amén. Señor les bendiga, hermanos. Padre amado, estamos delante de ti. Amén. Entregamos, Señor, hablar a ti, que pueda Señor producir lo Amén. Que tú quieras que produzca. Gloria a tu nombre, Jesús. Señor, dependemos de ti. Amén, Señor, gracias amado. Por habernos acompañado en esta mañana. Señor. Y bendice al programa te alabamos siguiente. Y te bendecimos, saludamos a todos los hermanos que han oído nuestro programa. De Jesucristo, en el nombre Señor. de Jesús. Amén. El Señor le bendiga, hermanos. Amén.